¿Sí sabes lo que más le gusta a Dios o no? Los que están casados, ¿tú sabes lo que le gusta a tu esposa? Las que están casadas, ¿tú sabes lo que le gusta a tu esposo? Creo que no. Los que tienen hijos, ¿tú sabes lo que le gusta a tu hijo, a tu hija? ¿Los hijos saben lo que les gusta a sus papás? Hermano, ¿sabes lo que le gusta a Dios? ¿Qué? La obediencia. La obediencia le gusta a Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero si no hay obediencia, todo lo demás pierde valor, pierde sentido, pierde razón, porque Dios quiere obediencia, ¿sí o no? Dice la palabra que a Él le gusta más la obediencia que los sacrificios, ¿verdad? Hablando del sacrificar, obviamente está hablando del Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban animales para expiación, para muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios pide y seguirá pidiendo obediencia, ¿no? Y entonces la obediencia, un corazón obediente es un corazón que actúa, ¿sí o no? Y cuando hablamos de un corazón, no estamos hablando de que palpita y que dicen los médicos que hace sístole y diástole y que tiene dos aurículas y dos ventrículos y llegan las venas y salen las arterias. De esas no, hermano. Está hablando del corazón, está hablando de ti, está hablando de tu persona, está hablando de mí, ¿sí? Entonces, un corazón obediente es un corazón que actúa, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo es tu corazón? ¿Obediente? Entonces es un corazón, entonces eres una persona que actúa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué actúas? Volvemos a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué actúas? Porque es lo que le gusta a Dios, ¿cierto o no? Porque le gusta, y si le gusta le agrada, ¿no? Le agrada, por eso le agradamos a Él. Entonces, hermano, hoy vamos a hablar de algo que pocas veces hemos hablado, creo, a menos que ese día no haya yo venido a la iglesia y ya me haya perdido esa predicación, o me haya dormido, pero que pocas veces hablamos, y es de la alabanza y la adoración, hermano. La alabanza y la adoración es algo que Dios también pide. Pero más que sea algo que Dios pide, es algo que Dios merece, ¿verdad? Tú le puedes pedir a una persona que te tenga confianza, pero no te considera digna de confianza, no te va a dar su confianza. Tú mismo no confías en una persona que no consideras digna de confianza, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces, hermano, Dios lo pide, pero más de que Dios lo pide, Dios lo merece. Dios merece alabanza y Dios merece adoración, ¿verdad? Por eso yo comencé preguntando, ¿tenemos un corazón o somos personas obedientes? ¿Sí o no? Y si somos, entonces actuamos, ¿no? Entonces vamos a hablar, hermano, de la alabanza y la adoración. También espero que hoy quede claro que alabanza y adoración no es hablar exclusivamente de música. De hecho, la idea original de Dios no era así. No es así. ¿Sí? Voy a escuchar unas alabanzas. Está bien, voy a escuchar unas canciones, ¿verdad? Porque a lo mejor hay canciones cristianas con mensaje cristiano que muchas no son alabanzas. Muchas son testimonio, ¿no? El Señor me rescató, el Señor me salvó, eso es su testimonio, ¿verdad? Pero si en esa canción dice, yo engrandezco a Dios porque Él es mi Salvador, lo alabo porque Él es digno, etcétera, entonces es alabanza, ¿verdad? Voy a meterme a mi cuarto, a mi recámara, a mi rinconcito, no sé cómo le digas,
a darle alabanzas al Señor. ¿Y los músicos? ¿Será posible? Sí lo es. Sí lo es. Y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar, hermano, que necesitamos ponerle acción a la alabanza y a la adoración. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. Porque Dios lo merece. ¿Sí? Dios lo merece, hermano. Por eso te pongo el ejemplo. Tú le das tu confianza a quien lo merece, sin que te lo pida, ¿cierto? Tenemos que llegar al punto donde demos alabanza y adoración al Señor sin que sin que sintamos que nos lo está pidiendo, sin que nos estén incitando a hacerlo, sino que lleguemos al punto de entender. Eso también es crecimiento espiritual, eso también es transformación de nuestro entendimiento, ¿sí? Que la alabanza y la adoración Dios la merece. Amén. Y queremos ser hijos que agradan a Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, para comenzar a leer, vamos primero a orar y poner este tiempo en las manos de Dios, decirle: Padre Santo, te alabamos y te exaltamos, Señor, porque eres bueno, porque eres digno, porque tú lo mereces, Señor. Padre Celestial, porque tú eres el que creó el universo, Señor, creaste las cosas, Señor, de lo que no existía, tú hiciste, Señor, lo que ahora vemos por el poder de tu palabra, Señor. Grande, grande eres tú, Señor, y digno de alabanza, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, y que tú, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y que nos redarguya, nos convenza, Señor, nos haga entender, transforme nuestro entendimiento, Señor, y nos lleve a actuar, Padre, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, a ti te alabamos, a ti te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y luego a veces, hermanos, preguntamos, ¿verdad? Cuando el que va a dirigir la alabanza: hermano, ¿ya estás listo? Sí. ¿Para qué? No sé, pero yo ya estoy listo para lo que sea, ¿no? Sí. Hermano, ¿a qué vinimos? Vinimos a alabar, ¿no? Y entonces comenzamos a cantarle al Señor y no alabamos. ¿A qué vinimos, hermano? Vinimos a adorar. Y entonces estamos en ese tiempo en el que podemos aprovecharlo para eso. Y no adoramos, ¿verdad? A lo mejor puede ser que no hemos entendido lo que es alabar y adorar. Por eso digo que a veces que creo que es un tema que hemos tocado poco, ¿sí? Espero que hoy podamos entender, que el Espíritu Santo nos haga entender hoy lo que es alabar y adorar, ¿sí? Y entonces haya una transformación en nuestro entendimiento de ¿por qué estamos aquí, hermano? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué podemos hacer estando aquí? ¿Me explico? ¿Qué podemos hacer estando aquí? Pues voy a hacer, a lo mejor somos fatalistas para todo, ¿verdad? Y pues voy a hacerlo, perder el tiempo, no sé. Pues yo pudiendo hacer otras cosas, estoy aquí. Pero hoy cantamos: es mejor estar un día en la casa de Dios. Ahora, ¿es verdad eso? El corazón de verdad, de nuestro entendimiento, ¿realmente sabemos que es mejor? ¿Estamos convencidos de que es mejor? Se supone que sí tenemos que estarlo, porque hemos entendido que Dios es bueno, ¿sí? Entonces, hermano, para hablar de alabanza y adoración, hoy vamos a ver a leer una porción de la palabra que está en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. ¿Ahora sí sirve el reloj? ¿No? Ok. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29. Si tú recuerdas, el pueblo de Dios siempre anduvo, ¿verdad? Con altibajos. De pronto andaba con todo el fervor, toda su pasión por Dios, y luego de pronto se desviaban y ya ni se acordaban que había. ¿Sí? ¿Te recuerdas esos? Bueno, has percibido ese transitar del pueblo de Dios, de que un tiempo andaba muy entusiasmado con Dios, bien obediente con Dios, y de pronto el rey se empezaba a desviar, no había quien ministrara, y el pueblo de Dios empezaba a hacer lo malo delante de Dios, y luego se involucraban con
con la idolatría, con muchas cosas. Después Dios volvía a hablar, les llamaba la atención de una forma u otra, levantaba a profetas, y entonces el pueblo de Dios volvía a tomar el rumbo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Luego a veces así pasa con nosotros, hermano. El caso es aquí que había en la historia del pueblo de Israel, en el capítulo 29 habla de Ezequías, ¿sí? Ezequías, que es un rey que está iniciando su reinado con el pueblo de Israel, ¿sí? Pero él toma el trono, él sube al trono, después de un rey que se llama Acaz, y que ese rey Acaz no se portó bien, hermano, ¿sí? Es decir, agarró la administración, ¿verdad? Como se diría en tiempos modernos, agarró la administración por ningún lado, ¿sí? Había idolatría, había inmundicia en el tabernáculo de Dios. ¿Tú te acuerdas que el tabernáculo era un lugar muy especial para Dios, sí o no? Entonces, a Ezequías, hermano, que sí tenía el temor de Dios, le toca la tarea de restablecer la relación del pueblo de Israel con Dios, ¿sí? Y entonces no lo vamos a leer todo, esto nada más es así para que entendamos el contexto de lo que vamos a leer. Entonces Ezequías, hermano, se decide a restablecer la relación con Dios. El tabernáculo jugaba un papel muy importante, ¿sí? En la comunicación con Dios, en el culto, en la adoración, en la adoración a Dios. Entonces había que restablecer ese lugar, ¿cierto? Hermano, hoy no tenemos ese tabernáculo físico, un edificio, ¿verdad? Pero dice la palabra que ahora ese tabernáculo somos nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, hermano, para poder tener comunión con Dios, para poder dar una alabanza y una adoración genuina a Dios, que le agrade a Él, también necesitamos restablecer nuestro tabernáculo, ¿cierto o no? Nosotros la casa, ¿sí? O sea, la casa física, pues esta también, si tienes algo ahí que no debe estar, sácalo, ¿no? Pero en este caso estoy hablando de nosotros, el tabernáculo espiritual que somos nosotros. Se tiene que restaurar, se tiene que renovar, se tiene que sacar todo lo que es inmundicia, se tiene que sacar todo lo que no es de acuerdo al propósito de Dios, ¿cierto? Entonces, eso decide hacer Ezequías, hermano. Y en el capítulo 29, en el versículo 24, dice la palabra de Dios así. Está previamente hablando, los pasajes inmediatos anteriores, está hablando de que están organizando el sacrificio, el holocausto para Dios. ¿Te acuerdas? Que esa era una forma de cómo acercarse también a Dios, pedir perdón, expiar los pecados, ¿sí o no? Entonces en el 24 dice, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda. ¿Hicieron qué? Ofrenda, ¿sí? De expiación con la sangre de ellos, ¿sobre qué? Sobre el altar. Un lugar particular, un lugar específico para esto, ¿cierto? ¿Y para qué lo hicieron, hermano? Para reconciliar a todo Israel. Hermano, no podemos dar una adoración y una alabanza genuina a Dios si antes no nos reconciliamos con Él. Cuando tú te enojas, con lo que te preguntaba hace rato, conoces lo que le gusta a tu esposa, tú a tu mujer a tu esposo, y padres a hijos, y al revés, ¿verdad? Cuando hay un distanciamiento ahí, ¿fluyen los halagos? ¿Fluyen las palabras de cariño? No, hermano, tienes que restablecer tu relación con Él, con la persona, ¿sí o no? ¿Tú crees que estando peleados con Dios, que estando en desobediencia con Dios, pueda fluir la alabanza? Seguramente lo que va a fluir son la amargura, seguramente lo que van a fluir son los reclamos, seguramente lo que van a fluir son los reproches, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que reconciliarse con Dios, y eso Ezequías lo entendió. Dijo, ok, entonces Dios estableció una forma de cómo reconciliarnos, vamos a hacerla. ¿Sí? Y entonces todo el pueblo de Israel dice que fue reconciliado con Dios a través de esto. Dice, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Es decir, que no quedó nadie exento, ¿no? Y no es el propósito de Dios que todos lleguen al arrepentimiento. Y no es el propósito de Dios que todos conozcan la verdad y esa verdad los haga libres, ¿verdad? Pero ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿todos llegan al arrepentimiento? No. ¿Todos llegan al conocimiento de la verdad? No. Algunos se les presenta y ni aún así la quieren, ¿cierto o no? Pero sí fluyen los reclamos, sí fluyen los reproches, sí fluye la amargura del corazón, porque no hay una reconciliación con Dios, ¿cierto? 25, puso también levitas en la casa de Jehová, ¿con qué? Con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Es decir, que Dios quería reconciliarse con el pueblo, y mismo Dios puso la forma de cómo reconciliarse con ellos. ¿No te parece bastante bueno? O sea, ya no tienes tú que quebrarte la cabeza, ya no tengo que quebrarme la cabeza en decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya Dios estableció la manera, ¿verdad? No nos hemos desviado del tema, estamos hablando de reconciliación, pero estamos hablando porque queremos llegar al punto de alabanza y adoración, de lo que es la alabanza y la adoración, de cuándo, de cómo podemos dársela al Señor. O sea, seguimos hablando de acción, ¿correcto? Era mandamiento de Dios. 26, dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. O sea que había todo lo que Dios había dispuesto de cómo reconciliarse con Dios, con Él, pero también había otra parte que era de instrumentos musicales, ¿sí? Muchos dicen ahora que en el Nuevo Testamento nunca se menciona esto, pero toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Pero dice la palabra también que en la cena, ¿no? Cantaron himnos. Quién sabe, a lo mejor cantaron salmos, o sea, cantaron de los salmos. Más allá adelante vamos a leer que dice que cantaran alabanzas de las palabras de David. Más adelante lo vamos a ver. Seguramente son cantos, salmos que David ya había escrito, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que, si te fijas, Ezequías está poniendo como todas las condiciones necesarias para llegar al punto al que vamos a llegar ahorita enseguida, ¿sí? Cuando tú llegas a este lugar, hermano, casi siempre todo está listo para que tú te reconcilies con Dios y para que tú le alabes. Tú solamente llegas, esperamos y confiamos en Dios que llegues con un corazón dispuesto, ¿sí? Y le alabes y le adores y abras tu corazón al Señor y le digas lo que en Él hay para Dios, ¿no? Hay gente que se preocupa por preparar las cosas, ¿no? Porque todo esté listo para que cuando, digamos, arrancamos, iniciamos, pueda fluir esto. ¿Cierto o no? Ezequías, hermano, estaba preparando todo lo necesario, todo lo que Dios había establecido. Dice, es mandato de Jehová, ¿no? Todo lo que Dios había dicho, ¿para qué? Para llegar al punto en el que vamos a aterrizar ahorita. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok. Y luego dice en el 27, ¿verdad? Dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, ¿sí? Sacrificar el holocausto en el altar. Un sacrificio, hermano. Un sacrificio. Romanos 12:1, hermano. Ponle ahí tu separador. Deja, yo le pongo el mío también. Y nos vamos a
Romanos 12. Ahora, algo que se me olvidó comentar, cuando dice la palabra que habían ofrecido el holocausto para reconciliar a Dios, al pueblo de Israel con Dios, tú y yo sabemos cómo nos reconciliamos con Dios, ¿no? ¿Cómo? Primera de Juan 1, 8 y 9 nos, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos porque todos somos pecadores. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Hermano, hay que generar las condiciones para que la alabanza de tu corazón, la adoración hacia Dios, fluya hacia Él, llegue hacia Él. Y además, que le agrade. Que le agrade. ¿Qué quiero decir con esto? Que si venimos peleados, hermano, tenemos que reconciliarnos. Tenemos que reconciliarnos. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y entonces estamos hablando de que Ezequías dice, mandó ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Y Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos, ok, pero que presentemos vuestros cuerpos ¿cómo? En sacrificio vivo. Entonces ahora yo ya no voy a sacrificar, no voy a ofrecer en el altar un carnero, un becerro, una paloma, un macho cabrío, a un cordero, ¿sí? ¿Qué vamos a ofrecer entonces? Ok, pero nuestros cuerpos es nosotros mismos, ¿no? O sea, mi cuerpo soy yo mismo. Yo no puedo hablar de mi cuerpo como algo separado de mí. Tenemos que ofrecernos a nosotros mismos, hermano. ¿Sí? Hermano, levanta tus manos. ¿Yo por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que hacerle caso a ese que está ahí cantando, dirigiendo? Sí. Además hasta mal me cae, ¿no? Esa actitud será de sacrificio, hermano. Dice la palabra, entonces presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Sí? ¿Sí o no que hay veces que la carne no quiere? O sea, la carne me refiero a lo físico, al cuerpo, pues. Está cansado, ¿sí? El alma viene afligida, el alma viene triste, viene ansiosa de muchas maneras. Y el cuerpo viene adolorido, viene cansado, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ofrecerlo al Señor como un sacrificio. Nótese que dice vivo, ¿verdad? Cuando le empezamos a leer en el 24 dice, y mataron, y los mataron, ¿sí o no? Esa es otra de las maravillas del sacrificio de Jesús, ¿sí? Que ahora no tenemos que depender de esa sangre. No tenemos que depender de matar esos animales, sino Jesucristo hizo la obra perfecta, ¿correcto? Entonces, hermano, ya estamos aquí, las condiciones ya se generaron para que tú llegues y alabes al Señor. Si el cuerpo no quiere, hermano, somételo a la voluntad de Dios. Sacrifícate a ti mismo. Cuando hablamos la otra vez del alma, hablamos de la voluntad, ¿verdad? Somete tu voluntad a Dios. Eso es el sacrificio vivo, ¿sí? Que tú no quieres, pero sabes que esto es agradable a Dios, hazlo. ¿Me explico, hermanos? Ahora, alguien puede decir, pero eso no es hipocresía. A lo mejor la línea entre eso y lo que es sacrificio puede ser delgada, o a lo mejor no fácil de distinguir. Pero hermano, ¿no dice la palabra que el Espíritu nos guía a la verdad? ¿No dice la palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu? Pues entonces, si hay esa duda de que, caray, pues, ¿estaré siendo hipócrita o estaré sacrificándome, ofreciéndome en sacrificio vivo? Espíritu Santo, guíame a la verdad, ¿sí?
No entremos en dilemas, el Espíritu Santo nos guía. ¿Correcto? Entonces, hermano, tenemos que reconciliarnos con Dios. Tenemos que ofrecernos a Dios en sacrificio vivo. Pero luego dice otra cosa, ¿no? Otras características de ese sacrificio. Santo. Pero no puede ser sacrificio santo sin antes 1 Juan 1:9. ¿Me explico? Entonces, por eso cuando ahorita que vayamos analizando el pasaje de Crónicas, vemos que todo estaba como dice el dicho, ¿no? Fríamente calculado. Porque era mandato de Dios. No se podía ofrecer un sacrificio agradable a Dios si antes no había una reconciliación. Hermano, no podemos ofrecer una alabanza y una adoración agradable a Dios si antes no hay una reconciliación. Si eso no se está dando en sacrificio vivo, santo. Sacrificio vivo y santo, entonces es un sacrificio, ahí dice la palabra, agradable a Dios. ¿Sí? Es en Isaías donde dice que los trapos de inmundicia. ¿Sí? Imagínate, hermano, está tremendo esto, ¿no? O sea, nosotros en realidad hablamos suave a como habla la palabra. La palabra de Dios es fuerte. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz y es una espada, ¿verdad? No es una franela, no es una seda. La palabra, dice Dios, es una espada y las espadas hieren, ¿sí o no? Y las espadas cortan y las espadas penetran, dice la palabra. Entonces, hermano, tenemos que ofrecernos a nosotros mismos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿sí? Dice que es vuestro culto, y el culto está asociado y relacionado, vinculado, no lo podemos separar de la adoración. Adoración es culto. El culto exige adoración. ¿Sí? Yo no sé si todavía se use, pero nosotros lo usábamos mucho antes cuando estábamos chicos. ¿A dónde vas? Voy al culto, ¿verdad? Ahora decimos voy al servicio, voy a la iglesia, voy al templo, ¿sí? Pero sí o no decíamos voy al culto. Entonces eso tiene un trasfondo fuerte, porque voy al culto es voy a adorar a Dios, voy a alabar a Dios. ¿Sí? Ok, entonces dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ok, entonces, aunque estamos analizando el pasaje de Ezequías, ¿sí? en Crónicas, podemos entender cómo Dios exige ahora en estos tiempos el sacrificio nuestro. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué leímos? 27, ¿verdad? Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, dice, comenzó también el cántico ¿de quién? De Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Es decir, que había un tiempo de ofrenda al Señor, ¿sí? De sacrificio a Dios. El sacrificio se ofrece a Dios, ¿verdad? Aquí quiero abrir un paréntesis. A veces, hermano, hablando de esas situaciones de que venimos cansados, enfermos, todo lo que ya dijimos, ¿sí? Venimos más con la intención de recibir que de dar. ¿Sí o no? Yo sé que sí, hermano, no me pueden engañar. Lo que ustedes padecen, yo lo padezco. Lo que ustedes a veces sienten y piensan, yo lo siento y lo pienso también, ¿verdad? Hasta dice la palabra que los grandes profetas de Dios también pasaban por eso, ¿cierto o no? Y a veces venimos más con la intención de recibir que de dar. Pero lo que estamos leyendo aquí nos debe llevar a reflexionar, a pensar y cambiar nuestra forma de pensar a que venimos aquí a darle a Dios. Cuando tú ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo es dar. Implica dar, implica ofrecer, ¿sí? Cuando dice la palabra que entonces mandó sacrificar en el altar, ¿sí? Eso tiene que ver con dar, con ofrecer, ¿sí?
Entonces, hermano, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Sí, es cierto, venimos porque tenemos necesidad de Dios. Pero cuando dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, si te fijas, implica primero dar para recibir. ¿Sí o no? Entonces, hermano, la alabanza y la adoración tiene que ver con dar. Tiene que ver más con dar que con recibir. ¿Sí? Cuando el músico toca, se ejecuta perfectamente bien un canto y se siente satisfecho por haberlo ejecutado también, también puede haber una línea delgada entre que esté buscando su satisfacción y que esté buscando el agradar a Dios. Es un ejemplo nada más, ¿no? No, después no vayan a querer satanizar a los hermanos músicos, ¿no? Cuando escuches un arreglo ahí que quedó chido, padre, está bien, qué bueno. Porque hay que hacerlo bien, ¿no? Y después de que lo hayamos hecho bien, ¿qué tenemos que decir? Gloria a Dios. ¿Y qué más? Siervo inútil soy, porque lo hice bien, ¿sí? Lo pude haber hecho mejor, no sé. Pero entonces, hermano, implica dar, implica ofrecer. Pero no se ofrece como decimos, ¿verdad? Hermano, yo no sé cantar, no sé hacer esto, pero gloria a Dios, es para honra y gloria de Dios. Hermano, imagínate el pueblo de Israel, Señor, pues yo quiero ofrecerte sacrificio, pero te traigo este cordero cojo, ciego, flaco, ¿sí? Enfermo, pero es para tu honra y gloria, Señor. No, yo creo que desciende fuego de Dios, pero para consumir a ese desobediente, ¿no? Ok, entonces estamos, hermano, en ofrecer. Dice, cuando comenzó el holocausto, comenzaron también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. 28. Y toda la multitud adoraba. Entonces, a ver, ¿quiénes estaban ahí? Estaba Ezequías, estaban los sacerdotes, estaban los levitas y el pueblo, ¿verdad? Domingo 10 de la mañana, ¿quiénes están? Está el pastor, están los levitas, están los siervos de Dios. Híjole, ya son las 10 y el pueblo, ¿no? Ya son las 10 y el pueblo ya está listo. ¿Y los levitas? ¿Y los ministros? ¿Sí captan, hermano, la idea? Todos tenemos que estar listos para ofrecer sacrificios, ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, ¿sí? Que le sea agradable a Dios, pero todos listos, porque cuando se ofreció el sacrificio, cuando se sacrificó en el holocausto en el altar, dice, comenzaron los cánticos de Jehová, ¿sí? Pero también toda la multitud adoraba, ¿verdad? Todos empezaron, hermano. Dijo Ezequías, 1, 2, 3, 4, a darle, ¿sí? Todos juntos. Acción, ya no está. Acción. Todos juntos actuaron. ¿Con base en qué actuaron? A lo que cada uno tenía que hacer. El pueblo no podía sacrificar, ¿cierto? No era para ellos. Ni el mismo rey podía sacrificar en el altar. ¿Sí o no? ¿Verdad? No lo podía hacer. Pero ¿quiénes sí? Los sacerdotes. Los sacerdotes estaban sacrificando, no podían tocar los címbalos, los tambores, las trompetas. Bueno, sí hay unos sacerdotes, ¿verdad?, que dice que estaban tocando trompetas también. Pero esos que estaban tocando trompetas no estaban sacrificando seguramente. Cada quien estaba en lo suyo, ¿verdad? La alabanza y la adoración entonces también exige un orden. La alabanza y la adoración en grupo, en conjunto, en congregación, exige un orden. ¿Cuál orden? El orden de Dios, que cada quien haga lo que tiene que hacer.
El pueblo no podía sacrificar, el pueblo no podía tocar los tambores, pero sí podía, ¿qué dice la palabra? Ahí en el 28, adorar. Me llama la atención que ahí no dice que el pueblo, la multitud estaba cantando con los que estaban tocando. Vamos a ver por qué puede ser esto interesante. Adorar es, hermano, rendir culto. Por eso te decía que cuando decíamos voy al culto, pues implica el adorar, ¿no? Adorar también significa o implica reverenciar. Y la reverencia exige respeto, ¿sí o no? El reverenciar implica reconocer que a la persona que se le da reverencia como un poco, mucho, muchísimo superior a uno mismo. ¿Sí o no, hermano? Tú no reverencias a nadie a quien consideras igual o peor que tú, ¿o sí? Siendo honestos, no. Como dice Pablo, hablando humanamente, no. Tú no reverencias al que consideras que es tu par o que es menos que tú. No entren en conflicto. Dice la palabra que nadie tenga más alto concepto. No se aflijan por eso, ¿verdad? Es que si contesto que sí, va a pensar que tengo más alto concepto. No entre. Esa parte ya la sabemos y ya la hemos hablado otras veces, ¿verdad? Pero hablando humanamente, hermano, no se adora a quien se considera igual o menor que uno, ¿verdad? Satanás estaba para adorar, ¿sí o no? ¿Cuándo dejó de adorar? Cuando dijo, ese lugar yo me lo merezco. Hermano, levanta tus manos. Yo, porque ese lugar yo lo merezco, ¿sí? Él, ¿por qué me indica, me dice qué tengo que hacer? ¿No? Él no es nadie para decirme qué debo hacer. No estoy hablando de adoración porque ahí no aplica, ¿verdad? Pero estoy hablando de disposición. Estoy hablando de la, ¿cómo dice la palabra? De la solicitud para hacer las cosas, para en conjunto ofrecer alabanza a Dios. ¿Sí, hermanos? ¿No se han dormido? Ok. Entonces, adorar, hermano, implica reverenciar. Entonces, cuando estamos aquí, cuando el pueblo cuando la multitud, el pueblo de Israel empezó a adorar, empezó a rendir culto a Dios, empezó a reverenciar a Dios, empezó a honrar a Dios, que es otra palabra que podemos usar para adorar, ¿sí? Otra palabra que podemos usar para adorar es admirar intensamente algo o a alguien. Nótese, intensamente, ¿verdad? Habemos quienes admiramos intensamente a nuestro superior, a nuestro jefe, a nuestro trabajo, a nuestras cosas que tenemos porque son las últimas, tienen las últimas actualizaciones y todo eso. Amamos lo que no deberíamos amar y lo hacemos intensamente, ¿sí? Adorar, hermano, cuando decimos adorar a Dios, debe implicar una admiración intensa por Dios, ¿sí? Pero a veces eso no es tan intenso, hermano. A veces eso no es tan intenso porque decimos que estamos contentos, pero nuestro cuerpo no lo refleja. Y tú sabes, hablando humanamente, que lo que el alma siente intensamente, el cuerpo no lo puede esconder. ¿Sí o no? Si sientes un dolor intenso, el rostro te lo va a mostrar. Si estás que no cabes de alegría, no lo vas a poder esconder. ¿Cierto o no? ¿Cómo es nuestra alabanza a Dios, nuestra adoración a Dios? Hay que decir que no siempre es intensa. Tenemos que reconocer, hermano, que no siempre es intensa.
Pero el pueblo de Dios, de la multitud, dice, adoraba. Y los cantores cantaban y las trompetas sonaban, ¿sí? Hasta las trompetas hacían lo suyo, hermano, ¿sí? Hay que hacer lo que nos corresponde. Hay que actuar, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, nota, ofrecer. ¿Sí? Ahí ponle, ráyale, márcalo, no sé cómo le hagas ahí para reconocer algunos, resaltar algunos aspectos de la palabra. Dice la palabra, y cuando acabaron de ofrecer. Hermano, cuando tú y yo venimos aquí, debemos venir a ofrecer. Aquí es donde me gustaría que, esperemos o le pedimos a Dios que cambie nuestro pensamiento, que cambie nuestro entendimiento. ¿Qué tanto vas a la iglesia? ¿Sí? Voy a ofrecer alabanza al Señor. Voy a ofrecer adoración al Señor. ¿Sí? Hermano, de tus necesidades Dios tiene cuidado. ¿Sí? Siempre lo ha tenido, no me puedo equivocar. Siempre ha tenido Dios cuidado de tus necesidades. Si Dios está teniendo en este momento cuidado de tus necesidades, aunque tú no lo veas, Dios siempre va a tener cuidado de tus necesidades. Pero lo que Dios no puede hacer es obligarte a adorar. Eso tienes que hacerlo tú, eso tienes que decidirlo tú. Ofrecer, ¿no? No dice ahí, y cuando Dios terminó de quitarles todo lo que exigía de ellos, y cuando Dios terminó de obligarlos a adorar, dice, y cuando terminaron de ofrecer. La alabanza y la adoración implica sacrificio, y el sacrificio exige ofrecer. ¿Sí? Vamos hilando todas las piezas del rompecabezas. Y esto tiene que ser, de acuerdo a la definición de adorar, tiene que ser intenso. ¿Sí? Tiene que ser intenso, hermano. Dice la palabra de Dios, y los cantores cantaban y las trompetas sonaban, los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, ¿qué hizo el rey? Se inclinó. El inclinarse es señal ¿de qué? De reverencia, ¿sí? Y adorar implica reverenciar. Entonces, cuando el rey se inclinó, ¿qué estaba haciendo? Adorando, ¿verdad? El rey se inclinó y todos los que con él estaban, ¿qué hicieron? También se inclinaron, ¿no? Es que yo lo leí mal porque le di mal la entonación a las comas ahí. Dice, vamos a leerlo completo para que se entienda. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban. ¿Sí? Se inclinaron todos y adoraron. El rey se inclinó, todos los que con él estaban se inclinaron. ¿Y quién estaba con él? Los sacerdotes, los levitas, los músicos, la multitud. Y entonces adoraron. Lo que me llama la atención aquí, hermano, es que todos estaban participando de la adoración. Todos estaban actuando, todos estaban haciendo algo en todo eso que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Todos, hermano. Entonces, ¿qué nos enseña esto? A nosotros, porque la palabra es útil para enseñar, ¿verdad? Nos enseña, hermano, que cuando es tiempo de adorar, hay que adorar. ¿Sí? Que cuando es tiempo de reverenciar a Dios, hay que reverenciarlo. ¿Sí? Aquí, creo que por practicidad, pues el culto se divide en algunos momentos.
porque también ese es parte del orden que debe haber, ¿no? Si no, imagínate, ahorita estuvieran sonando y yo tratando de leer los pasajes, esta parte de la palabra, entonces sería un caos, ¿no? No escucharíamos ni a uno ni a otro, ¿no? Dice la palabra, bueno, no, cuando habla la palabra de que había, ¿te acuerdas? Había pueblos que sacrificaban sus hijos a los ídolos. Según históricamente se dice que cuando se sacrificaban a los niños, se tocaban tambores, se tocaban música con mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. ¿Para qué? Para acallar o para opacar los ruidos, los llantos de los niños, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere una trompeta, un tambor sonando que confunda, ¿verdad? Que no deje escuchar la palabra. Por eso hay un orden, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De que todos lo hacían, ¿no? Ahí la figura era el rey, y el rey puso el ejemplo, se inclinó, el rey adoró, y entonces todos los demás se inclinaron y adoraron. Hermano, por eso dice la palabra, por eso dice Pablo que nos incita, nos invita a siempre ser de un mismo sentir, ¿no? ¿Había un mismo sentir en el pueblo de Israel para lo que Ezequías estaba proponiendo? La palabra de Dios nos deja ver que sí, porque lo podemos ver, todos iban de acuerdo a lo que se estaba haciendo, ¿verdad? 30 dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen, ¿verdad? Luego a veces decimos, ponme unas alabanzas, y ponemos una canción tranquila. No, te dije alabanzas, ¿no? A ver, ponme unas de adoración, y ponemos una movida. No, te dije de adoración. Es una división, una clasificación que hemos hecho la iglesia ya por un buen rato lleva, que no debería existir, creo yo. ¿Mande? Por la época, el tiempo, el momento, puede ser. La iglesia se haya venido transformando de muchas maneras desde la iglesia primitiva hasta la actualidad, ¿sí? Ha venido cambiando. Lo que no puede cambiar y no debe cambiar y de ninguna manera se debe alterar es la palabra, la sana doctrina de la que habla Pablo, ¿verdad? Pero los procedimientos cambian. Dios mismo, si vemos todas las vestiduras que tenía el pueblo, los levitas, los sacerdotes, y luego vemos a Juan el Bautista, que era descendiente de ellos, ¿no? Y lo vimos vestido de camello comiendo en el campo, ¿no? Y vemos a Dios actuando en una nube de fuego, una columna de fuego, pero también lo vemos en una nube, también lo vemos actuando en un viento tranquilo. Los procedimientos deben ser de Dios, todo, ¿no? Pero entonces sí, debe ser de Dios. Pero entonces esto surgió por lo que decíamos, ¿no? Que mandaban que alabasen. Pero entonces, ¿qué es alabar? Alabar, hermano, es decir cosas favorables de una persona. Oye, hermano, fíjate que conocí a un hermano que dijo que estuvo en tu iglesia. Ah, sí, ¿y qué dijo? Uy, hermano, no, mejor no te digo. ¿Sí? Y que te conoce a ti muy bien. Pero ya dime qué dijo. No, hermano, mejor nada más te lo dejo en que lo conocí, que es de ahí. ¿Sí? Alabar es decir cosas favorables de una persona, agradables. ¿Se puede alabar a una persona? Sí. ¿Se le debe alabar a una persona? No se le puede dar culto, pero dice la palabra dar honor a quien honor merece. Si un siervo de Dios es fiel, ¿por qué no decir que es fiel? Si un siervo de Dios es dedicado a la obra, ¿por qué no decir que es un siervo dedicado? Que es un siervo, como lo habla ¿en dónde? En Timoteo, donde dice los obispos y todos ellos deben ser así. ¿Por qué no decirlo?
honor a quien honor merece, ¿verdad? Se le está alabando, pero no adorando, porque adorar implica rendir culto. El alabar es decir cosas buenas de una persona. Podemos decir cosas buenas de nuestras cosas, de nuestra casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Podemos alabar a nuestra casa, podemos alabar a nuestra pareja, podemos alabar a nuestros hijos, ¿sí o no? Aunque el hijo esté fellito, mamá cuervo siempre lo ve bonito, ¿sí o no? Mamá cuervo siempre alaba al cuervito, ¿sí? Así es, hermano, y alabamos. Pero entonces dice la palabra que el rey y los príncipes le dijeron a los levitas: alaben a Dios. Entonces, ¿qué hicieron los levitas? Empezaron a decir cosas favorables. ¿De quién? De Dios. Hermano, cuando tú estás aquí, en el tiempo de la alabanza y la adoración, porque así también le hemos llamado, ¿sí? Y se te invita a alabar, ¿sí? ¿A qué se te está invitando? A decir cosas favorables de Dios, a decirle a Dios las cosas que de Él te gustan. Alabar es resaltar las cualidades o méritos de una persona, ¿sí? Elogiar, eso es alabar. Cuando se nos invita, hermano, estamos aquí y decimos alábale al Señor, ¿sí? Estamos diciendo elogia al Señor, exalta, resalta, haz notar los méritos, las cualidades de Dios. ¿Qué mérito tiene Dios en tu vida, hermano? Un mérito que Dios tiene en mi vida es que me salvó. Él es mi Salvador. Un mérito que Dios tiene en mi vida es que Él me sanó. Es mi sanador. Un mérito que Dios tiene en mi vida es que Él me cuida. No te dejaré ni te desampararé. Por tanto, puedo decir, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él, hermano, me sustenta. Jehová Jireh, la otra vez vimos, ¿no?, los nombres con los cuales podemos mencionar a Dios y que tiene que ver con el mérito que Dios tiene en tu vida. Cuando cuando nos invitan a exaltar, a levantar, a decir los méritos que Dios tiene en nuestra vida y no lo hacemos, entonces no estamos reconociendo el mérito de Dios en nuestra vida. ¿Sí o no? Oye, pero Dios te salvó. Pues sí, pues Él así quiso, ¿no? Yo no se lo pedí. ¿Sí o no? A veces pasa que humanamente hacemos favores o nos hacen favores y decimos, ¿no sentimos gratitud? No sentimos gratitud y decimos, Él lo hizo porque quiso. Yo no le pedí nada. Cuando, hermano, no exaltas las cualidades y los méritos de Dios, déjame decirte que esa es la actitud que estás teniendo, que esa es la actitud que yo estoy teniendo, que estoy diciendo, Señor, si tú provees a mi casa es porque tú quieres. Yo no te pido nada. Lo estoy diciendo así, hermano. A lo mejor no lo expresas con las palabras, a lo mejor no lo declaras abiertamente, pero la actitud es esa, hermano. ¿Sí? Por eso dice la palabra en Romanos que muchos dejaron de agradecer. ¿Por qué dejamos de agradecer? Porque le restamos crédito al mérito de Dios en nuestra vida. ¿Sí o no? Tú no agradeces si no sientes que se hizo algo por ti. ¿No? No agradecemos. Pues está bien, o sea, pues soy yo, lo tienen que hacer, ¿no? Sentimos que nos lo merecemos, pero está claro, y esto ha sido motivo de predicaciones, esto sí ha sido motivo de otras predicaciones, que nada de lo que tenemos lo mereceríamos. Si nos metieran al examen de evaluación de Dios, ¿sí?, a la certificación, pero Dios que es justo, Dios que es amor, Dios que es piadoso, Dios que es misericordioso, que es fiel, que no miente ni se arrepiente,
lo hace por ti. Hermano, alábale, reconócele los méritos que Él tiene en tu vida. Agradécele, dile: Dios, gracias porque yo siendo como soy, pero ya no quiero hacer así porque también, ¿no? Señor, así, aún así como soy me quieres y así voy a seguir siendo porque me amas. No. La palabra dice, comenzamos hablando de reconciliación, comenzamos hablando de restauración, ¿no? Entonces, todo va junto, hermano. No nos podemos, la palabra de Dios no la podemos torcer. Hay quienes la tuercen, pero dice la palabra que eso es duro el castigo para eso. Amén. Ok, entonces, a ver, vamos en alabar, ¿no? Decir cosas favorables de una persona, resaltar sus cualidades o méritos, elogiarla, ¿sí? En Génesis 12:15, que es el pasaje donde ¿quién era el esposo de Sara? Génesis 12. Génesis 12. (12:15). Es Abraham en Egipto y ¿se acuerdan cuando le dice: oye esposa, vamos a entrar a Egipto y eres muy guapa y no hay que decir que eres mi esposa, no, mejor hay que decir que eres mi hermana. Así, si saben que eres mi hermana, pues yo la libro, ¿no? Y entonces dice la palabra en el 15 que dice: también la vieron los príncipes de Faraón, ¿y qué dice? Y la alabaron delante de él, delante del Faraón. ¿Qué hicieron los príncipes del Faraón? Hablaron cosas bonitas, cosas hermosas, cosas buenas de esta mujer, a tal grado que lo convencieron, o sea, de que todas esas cualidades sí las tenía ella, que después la quiso desposar, ¿no? Se quiso casar con ella. ¿Cierto o no? Ya sabemos la historia, después le reclama a Abraham: ¿por qué anda haciendo eso? Pero entonces sí se puede alabar, hermano. Sí se puede alabar a una persona, pero en este caso estamos hablando de la alabanza a Dios. ¿Sí? Estamos hablando de adorar a Dios. Y estamos pidiéndole al Espíritu de que nos haga entender cuál es la manera de alabar. Entonces, si se fijan, la música no es el símbolo característico de la alabanza y la adoración. ¿Sí me explico? ¿Qué quiero decir? Que se puede alabar y se puede adorar sin música. Que se puede alabar y se puede adorar sin tener una letra escrita, ¿no? Pero no se puede alabar y adorar si no se está reconciliado con Dios. Ahí sí no se puede. Tenemos que reconciliarnos y entonces obras. La alabanza y la adoración implica dar, implica reconocer a Dios en nuestra vida. No se puede dar alabanza y adoración con un corazón soberbio, con un corazón altivo. No se puede dar, porque la alabanza y la adoración implica un sacrificio nuestro. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermano? Salmo 95, 1. Bueno, vamos casi hasta 95. Salmo 95. Cuando sientas, hermano, que las razones para alabar a Dios se te están acabando, no sé si te ha pasado, que me imagino que sí, que llega uno a orar, ¿verdad? Quieres orar delante de Dios y dices: Señor, hoy no vengo a pedir. No, es una canción también, ¿verdad? Solo vengo a dar. Y dices: Señor, hoy quiero pasar un tiempo de alabanza y adoración contigo.
Y entonces empiezas, no, Padre nuestro, que estás en el cielo, y ya pues le dices eso al Señor, y ya no sale nada. No, y el Señor está pues, síguele pues, ¿sí? Me gusta la adoración, me gusta tu alabanza, síguele. Y ya no sale nada, ¿verdad? Acuérdate. Por eso Dios siempre les recordaba al pueblo de Israel las proezas anteriores. O sea, no es porque Dios sea como nosotros, ¿verdad? Que nos gusta estar ahí. ¿Te acuerdas que yo hice por ti? ¿Te acuerdas? ¿Cómo yo sí por ti y tú por mí no? Dios no es así. Dios se lo recordaba para que ellos para que volvieran otra vez a reconocer el mérito de Dios en su vida, ¿verdad? Pero entonces cuando estés en esas circunstancias, hermano, vete a Salmo 95, al Salmo número 95, donde dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Cómo? Alegremente. Cantemos, ¿cómo? Con júbilo a la roca de nuestra salvación. Otra vez, roca de nuestra salvación, mérito de Dios en nuestra vida, ¿sí? Lleguemos ante su presencia con alabanzas. Cuando venimos a la casa de Dios, donde Dios habita y que no es el invitado especial, también hemos oído eso, ¿no? Que Dios aquí es el invitado especial. No, espérate, esta es la casa de Dios. Imagínate que está interesante. Que en mi casa, ¿qué es su casa? Ajá, ¿sí? Me trataran como invitado especial. Sería fabuloso, ¿no? Porque siempre al invitado lo tratamos bien. Pero ok. Pero el invitado no tiene acceso a toda la casa, ¿no? El invitado sí se le trata muy bien, pero mira, aquí siéntate, tú no te muevas, así, ¿verdad? No, esta es la casa de Dios. Nosotros venimos a la casa de Dios. Hermano, cuando vengas a la casa de Dios, por favor, ven con alabanza. Cuando te invitan, sí o no, dices, híjole, pero ¿qué llevaré? No sé, un postrecito, algo, ¿no? Para no llegar a la casa del invitado, donde fuiste invitado, con las manos vacías. Hermano, por favor, no vengamos a este lugar con las manos vacías. Cuando dice el Salmo, cuando llegues ante su presencia, llega con alabanzas. ¿Y qué es alabanza? Decir cosas favorables, elogiar a alguien, ¿sí? Cuando vengas en el camino, de hecho, ven ensayando, ¿no? No sé si te pasa a veces así, por ejemplo, cuando voy a CEU, a las oficinas, a las secretarias, hay que tratarlas con mucho cuidado, hermano, porque si no, no hace nada por el trámite que vas, y entonces yo voy, buenos días, ensayando cómo la voy a saludar para más o menos llegar bien, ¿no? Hermano, cuando vengas a la casa de Dios, ven pensando, ya trae en tu mente, ya ven ensayando lo que le vas a decir a Dios. Dios, yo te voy a tu casa, con alabanza voy a llegar, y Dios, te voy a dar gracias por esto, gracias por aquello. Ya no vengas a la casa de Dios a ver qué sale, a ver qué resulta. No vengamos a la casa de Dios a improvisar. Vemos a Ezequías con todo perfectamente bien planeado. ¿Sí o no? ¿Sí, hermanos? Ven a la casa de Dios con alabanza, acércate y alábale al Señor. Aclamémosle con cánticos. Bueno, aquí sí nos invita a hacerlo con canciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Sobre todo lo que tú tengas en buena estima, hermano, sobre eso está Dios. Y por eso tienes que alabarle. Por eso, hermano, no hay otra razón, no importa. Esa es suficiente. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Esto es un elogio, ¿no? Y las alturas de los montes son suyas. Otro elogio, ¿cierto?
Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Está hablando de la creación. Venid, adoremos, y lo que hizo Ezequías y el pueblo, ¿se acuerdan? Que se inclinaron, se postraron. ¿Sí? Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Nuestro Hacedor está reconociendo los méritos de Dios en su vida, el salmista, que seguramente es David. Porque Él es nuestro Dios, mérito. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, mérito de Dios. Si oyeres hoy su voz, ¿qué debemos hacer? No endurezcamos nuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Sí? El pueblo de Israel les pidió alimento, les dio el maná. Se enfadaron del maná, les pidió carne y Dios les dio codornices, ¿verdad? Dios los protegía del sol y los guiaba en la noche, en la oscuridad. Dios les abre el mar muerto y pasan en seco. El pueblo de Israel tenía sed y Dios provee agua para ellos. Eso es lo que está hablando cuando dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Hermano, ¿tú has visto las obras de Dios en tu vida, sí o no? Sí, yo he visto la mano de Dios, las obras de Dios en mi vida. Tú las has visto en la tuya. Pero entonces no hagamos eso de probar a Dios, ¿verdad? No vengamos a la casa de Dios con las manos vacías. No cuando Dios es nuestro proveedor. No cuando Dios es nuestro hacedor. No cuando Dios es nuestro guardador. No cuando Dios es nuestro sanador. No cuando Dios es nuestro guía. No cuando Dios es nuestra esperanza. No cuando Dios es nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio. ¿No? Eso es Dios, hermano, para nosotros. Eso tiene que ser Dios para nosotros. Y entonces no nos va a dar trabajo a alabar, no nos va a dar trabajo a adorar. Va a fluir, va a fluir. Y entonces el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, va a ser una realidad en nuestra vida, ¿sí? Dice, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. ¿Sí? Creo que la forma de alabar a Dios es muy clara, no hay confusión. ¿Sí? ¿Esto será alabanza o no será alabanza a Dios? ¿Sí? Creo que ahí es muy claro. ¿Sí? Salmo 22, 3. Salmo 22. Vamos a leer desde el 22:1. Aunque al principio ese salmo suena así como medio fatalista, si lo lees todo completo, después te das cuenta de que el salmista cae a la razón de las preguntas que él se hace al principio, ¿verdad? Pero vamos a hacer énfasis en el 3. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Parece que Dios no está por ningún lado, ¿no? Pero eso es lo que siente el salmista. Después tú lees la otra parte ya en tu casa. En el 3 dice: pero tú eres santo. O sea, aunque él tiene esa sensación, le dice: tú eres santo. ¿Eso qué es? ¿Sí? Eso es alabanza, eso es adoración. Dice: tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí vamos a aclarar un poquito este pasaje, esta parte del pasaje donde dice: tú habitas en las alabanzas de Israel. No quiere decir que cuando cantamos Dios se aparece, que es como un concepto que podríamos llegar a tener. A ver, voy a cantar una alabanza para que Dios aparezca, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo.
El asunto aquí es que cuando tú le alabas, estás hablando de Él mismo. Cuando tú le adoras, cuando tú le exaltas, de Él mismo estás hablando. ¿Sí? Entonces, cuando estamos alabando y estamos hablando de Él y todo se trata de Él, entonces Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Porque luego nos podemos ir con la idea de, a ver, vamos a cantar para que Dios aparezca. Espérense, Dios está en todas partes ya. ¿Y dónde va a aparecer? Pues si esta es su casa, aquí está. Esta es su casa, aquí está. ¿No? Entonces, cuando dice la palabra que tú habitas entre las alabanzas de Israel, es cuando nosotros decimos aquí en el templo, aquí en la congregación, decimos, alabémosle porque Él habita en la alabanza de su pueblo, es que al nosotros declarar lo que Él es, al exaltar sus méritos, al reconocerle nuestra vida, estamos hablando de Él mismo. Y entonces Él mismo está llenando nuestras bocas, está llenando nuestro ser, está llenando este mismo lugar de su presencia. ¿Sí? ¿Se captó eso? Entonces por eso tenemos que alabarle. Tenemos que adorarle, tenemos que exaltarle, porque estamos hablando de Él mismo. ¿Sí? Cuando dice la palabra, de continuo estarán tus alabanzas en mi boca, entonces estamos hablando de que de continuo la presencia de Dios está en su vida, ¿no? Entendiéndolo de esa manera. Santiago 5:3, hermano. O bueno, vamos primero al Salmo, ya que estamos ahí en Salmo 50:23. Yo espero en Dios, hermano, que el Espíritu Santo de Dios nos esté hablando en este momento y que podamos ver el tiempo en el que nos reunimos como iglesia, como congregación, para darle alabanzas y darle honra al Señor, ya lo veamos de una manera diferente. Y que vengamos también con una actitud diferente. Que vengamos listos para ofrecer, listos para dar a Dios. De lo que habremos de recibir, Dios se encargará, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y cuántas serán esas riquezas en gloria? ¿Qué tamaño tendrán? Dijimos Salmo 50:23. Dijimos que hay cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Y entre ellos la obediencia. Y el Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza, ¿qué hace? Me honra. ¿Sí? ¿Queremos honrar a Dios? La obediencia le honra a Dios. El sacrificio de alabanza le honra a Dios. Pero nótese que dice el que sacrifica y no dice el que da, el que levanta, el que canta, cosas así. Creo que la palabra sacrificio porque implica dar, ¿no? O sea, ya está implícito el dar, ya está implícito el ofrecer. Se entiende más cuando hablamos del sacrificio. El sacrificio cuesta, ¿sí o no? David dijo, andaba comprando por ahí unos animales, dijo, yo no voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste, ¿verdad? Yo no me voy a adornar con sombrero ajeno, dijo David. En otras palabras, pues no voy a decir luego que, ¿verdad? Que la Biblia dice, Dios, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Como dice la palabra, no te adornes con sombrero ajeno. No es cierto, ¿no? Eso no es. Eso es una forma de decir que David no quiso ofrecer nada que no le costara, ¿verdad? Hermano, sacrifiquemos alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque eso le honra, ¿sí? Pero si yo no siento ofrecerlo, bueno, pues si tú te quieres quedar en el sentimiento, pues adelante. Pero acuérdate que Dios dice sacrifica alabanza, ¿sí? Sacrifica el yo, sacrifica el ego y dale alabanza al Señor. Reconoce sus méritos en tu vida. Nos saltemos Santiago 5:13.
Santiago, nos vamos hasta el Nuevo Testamento. En el capítulo 5, en el versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ¿verdad? Y si alguno está alegre, cante alabanzas. ¿Sí? Y entonces un canto de alabanza tendría que ser un canto que dice cosas favorables de Dios, que resalta sus cualidades y méritos, que le elogia. ¿Cierto o no? Puede ser tranquilo, puede ser acelerado, puede ser en ritmo pop, rock, ranchero, norteño, sones terracalenteños, sones oaxaqueños, ¿qué más hay? Sones veracruzanos, swing, jazz, funk, punk, funk, punk, pop, funk, punk, ¿sí? Pero dice la palabra, canta, pero por favor, canta alabanzas, ¿sí? Por favor, canta alabanzas. Tiene un trasfondo fuerte esto, hermano, porque mira, dice el que está alegre, quiere decir que si está alegre, algo bueno está pasando, ¿no? Algo bien, algo le está yendo bien, ¿verdad? Nadie, bueno, salvo Pablo, luego a nosotros nos cuesta más que por la tragedia estemos alegres, ¿verdad? Pero si estamos alegres, quiere decir que las cosas están yendo bien, que las cosas están saliendo como tú las esperabas, como tú las querías, las pedías, ¿cierto o no? Pero puede ser que nos envanezcamos y digamos que por mis méritos, y digamos que me está yendo bien por mi inteligencia, y que digamos que me está yendo bien pues porque yo soy un buenazo, ¿verdad? Dice la palabra que ni la batalla es de los más fuertes, ni la carrera de los más veloces, es de quien Dios tiene misericordia. Cuando le hacemos caso a la palabra, dice, si alguno está alegre, cante alabanzas. Y entonces, en esa alegría, en ese entender que las cosas están yendo bien, alabamos a Dios. Por consecuencia, entonces estamos reconociendo que eso va bien por mérito de Dios. ¿Se captó? Sí, porque ya no, si la digo otra vez ya no me va a salir igual. ¿Sí? Es por mérito de Dios, hermano, porque Dios está teniendo misericordia de ti, porque Dios tiene sus ojos puestos en ti y en mí, porque Dios está extendiendo su mano para ti y para mí. ¿Verdad? Entonces como que esa parte no la habíamos escudriñado. Si las cosas van bien, hermano, canta alabanzas al Señor y reconoce el mérito de Dios en eso que te está yendo bien. Si estás triste, afligido, entonces métete en oración. Y entonces Dios te va a decir, hijo, no te preocupes. Y entonces de ahí vas a salir alegre. Y entonces vas a alabar, vas a cantar alabanzas. ¿Te fijas? Parece que Dios tiene todo perfectamente bien planeado, bien. Por eso dice Dios, alejados de mí, nada podéis hacer. Alejados de Dios no podemos llevar fruto, ¿sí? Colosenses 3:15, hermano. Y este es el último versículo que vamos a leer. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Le vas a poner acción a la alabanza y a la adoración? Hay que ponerle pies, ¿verdad? Colosenses. ¿No te pasa que cuando buscas un libro te repasas los de atrás para poder ubicarlo? Colosenses 3:15. Bueno, aquí quiero hacer énfasis en algo. Entonces, quiere decir que la música en realidad nada más es como un apoyo, ¿no? Como una herramienta, ¿sí? Es un apoyo.
para la alabanza y la adoración. Tú puedes, decía hace rato que empezábamos, tú puedes ir a tu cuarto, ¿sí? Y ahí tranquilito estar dando alabanza y adoración al Señor. Con una canción que tú sientes que expresa tu sentir, sí. Sin una canción que tengas que seguir, sino que es algo que salga de tu corazón, también es alabanza y adoración. Porque ya dijimos que es uno y que es otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso a Dios le honra, eso a Dios le agrada. ¿Sí? Colosenses 3:15 dijimos, ¿verdad? Aquí está. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Fíjate, hermano, fuimos llamados a paz, ¿sí? Y sed, ¿qué dice? Y sed agradecidos. Agradecido por tu salvación, agradecido por tu, ¿qué? Por tu grande amor, ¿sí? Por tu libertad. ¿Por qué estás agradecido con Dios? Ahí haz tu listita, ¿sí? Así como haces tu lista de peticiones, también haz tu listita de agradecimientos, ¿sí? De agradecimientos, gloria a Dios. Entonces dice, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Te fijas otra vez el circulito, el flujo de la alabanza? ¿Sí? Cuando vengas ahora a la casa de Dios y digas, Señor, hoy te traigo alabanza, hazle así. No es nada mágico, hermano, ¿no? Es para hacer énfasis en decir, es para ti. Lo traigo yo, Señor, para ti. Entonces aquí tenemos que hacer énfasis en algo. La alabanza y la adoración no es para ti, no es para mí, ¿verdad? Cuando se canta acá, no es para ti. Te edifica a ti, te invita a ti, te estimula a ti, te exhorta a ti, pero no es para ti. Así es que si de pronto sientes que no cantaron con suficiente gracia para complacerte, hermano, perdón, discúlpame que te lo diga de esta manera, no era para ti. No era para ti. ¿Sí? ¿Me explico, hermanos? Cuando tú cantas y levantas tu alabanza y tu adoración al Señor, no es para nosotros acá, tampoco. ¿Verdad? Por eso decía hace rato que el músico que se sintió complacido por cómo ejecutó y que se sintió satisfecho, entonces a lo mejor era una autoalabanza, ¿no? Y eso se llama de otra manera. Ya no es una alabanza que a Dios le agrade. Ahora, solo porque no es para ti no lo vamos a hacer bien, hay que hacerlo bien. Aquí de acuerdo a los estándares de Dios no se vale decir, hermano, me va a salir mal, pero es para gloria de Dios. Creo que no acabamos de leer hasta el 31, ¿o sí? ¿No? A ver, creo que hay que acabar en Crónicas. ¿O sí acabamos? No, creo que no. A ver, no pierdan Colosenses y vamos acá. 30. En 2 Crónicas 29:30 dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen, ahí nos quedamos, ¿no? Pero alabasen ¿a quién? A Jehová. A Jehová. La alabanza, hermano, no es para ti. La alabanza es para Dios. La alabanza que las palabras de alabanza a Dios que se cantan acá no son para ti, deben ser para Dios. Las palabras de alabanza y adoración que tú levantas ahí en tu lugar no son tampoco para acá enfrente, son para Dios. La alabanza y la adoración no es para autocomplacerte,
No es para autocomplacerme a mí. Ay, me siento bien a gusto. ¿Por qué? Es que la alabanza me ayuda a desahogarme. Dice que la alabanza es para rendirle culto a Dios, para engrandecer los méritos de Dios, ¿no? Entonces ahí habríamos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de que esa paz que tú sientes después de haber alabado viene de Dios. ¿Sí me explico? No viene del esfuerzo que tú hiciste en alabar y adorar. Viene de la respuesta de Dios por tu obediencia, porque le honraste, porque le alabaste, porque le reconociste como tu Dios. ¿Se entendió? ¿Sí? Y entonces esa paz que tú sientes, hermano, viene de Dios, del amor de Dios, que es grande, del corazón grande, enorme de Dios, que dijo: hijo, para ti la paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se capta, hermanos? Yo espero que ahorita se estén rompiendo muchos esquemas que teníamos de la alabanza y la adoración, ¿sí? Y que podamos ofrecer la alabanza, como dice Dios, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces dice a Jehová, dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David. Aquí parece que hace alusión a una canción, a un canto, a un salmo que había escrito David, ¿no? Entonces sí se puede cantar con alguien más, alabar a Dios con algo que alguien más escribió, ¿verdad? Dice, palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron, ¿cómo? Con gran alegría. La alabanza, hermano, se da con alegría, ¿verdad? Porque uno dice: Dios, pues tú eres Dios grande. Pues sí, ya. Dice: Dios grande, Dios, tú eres grande, enorme, gracias, Señor, con alegría, ¿sí? Y se inclinaron y adoraron otra vez, la adoración, la reverencia, ¿sí? 31. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Otra vez, habla de ofrecer, habla de ofrendar, habla de dar, ¿sí? Y todos los generosos de corazón trajeron. ¿Qué tan generoso es tu corazón cuando vienes a la casa de Dios para ofrecer sacrificio al Señor, para ofrecer alabanza? Tenemos que decir que a veces nuestro corazón no es tan generoso, porque la boca no habla, la boca no dice, ¿no? A lo mejor vas a decir: es que yo oro como Sara. Sí, Sara era la que estaba orando por Samuel. Ana, Sara era la de Abraham, ¿no? Sí, Ana. Es que yo, hermano, siempre alabo como Ana. Muy bien, hay tiempos para hacerlo como Ana, pero también hay tiempos para hacerlo como David, ¿no? ¿Sí o no? Hay tiempo para todos esos, pero lo importante es que sea alabanza, lo importante es que sea adoración, que se ofrece de tu corazón al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable. Y ahora sí vamos a Colosenses 3:15. Dice la palabra de Dios así, Colosenses 3:15 y 16. Leímos el 15, ¿verdad? Y en el 16 leíamos que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los salmos e himnos, me imagino que son las letras de David, por ejemplo, y los cánticos espirituales son aquellos a donde el Espíritu te mueve, ¿sí? A donde el Espíritu Santo de Dios te está moviendo a hacer énfasis en tu alabanza, ¿sí? Ahí nadie te puede decir: oye, hermano, no cantes eso, ¿no? Si es el Espíritu el que te está invitando a decirle: Dios grande, 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 santo, 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 digno, digno, digno. Si el Espíritu Santo te está moviendo a eso,
¿Por qué apagar al Espíritu? No contristéis al Espíritu, dice otro pasaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermano, ¿es bíblica la alabanza, la adoración a Dios? Definitivamente sí. Esa es la razón de acercarnos a Dios. Bueno, iba a decir 3 cosas, pero no las tengo bien contadas. Primera, cuando vengas a la casa de Dios, no vengas por favor con las manos vacías. Acércate, entra a la casa de Dios con alabanza, como dice el Salmo. Segundo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con el Señor. ¿Sí? Si es necesario, hermano, pero ya vengo reconciliado, pues qué bueno, pues éntrale. ¿Sí? Pasa a la casa de Dios con alabanza. ¿Sí? Hermano, la alabanza y la adoración no es necesariamente la música. ¿Sí? La alabanza y la adoración es que tú le des culto al Señor, es que tú le reconozcas en tu vida, con tus palabras. Cantamos canciones que declaran esos méritos de Dios, ¿verdad? Y los cantamos. Pero también hay momentos para que dejes que ese cántico espiritual, ese cántico espiritual que dice ahí en Colosenses, salga. Como ya decidiste no venir con las manos vacías delante de Dios, entonces va a poder salir ese cántico espiritual, ¿verdad? Cuarta cosa, no se te olvide, por favor, que la alabanza y la adoración implica un sacrificio e implica dar. La alabanza y la adoración siempre, siempre va a ser dar. ¿Sí? Dale al Señor lo que es de Él. ¿Sí? Agradécele. Y otra más, implica dar, implica sacrificio. Bueno, ahorita me acuerdo. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo, hermano. ¿Sí? Estamos hablando de acción, estamos hablando de ejecutar, estamos hablando de actuar. ¿Sí? Hay que pedirle al Espíritu Santo de que nos lleve a este nivel de adoración, ¿no crees? Ahora que se ha estado hablando de ir a Coacoyul y todo eso, los que fueron la primera vez se acordarán que fuimos a una iglesia que se llama en Petatlán, y que esta iglesia era pastoreada por un matrimonio gringo, bueno, americano, norteamericano pues, porque no sé si gringo, nosotros decimos sin problema gringo, ¿no? Pero y había un niño, uno de sus hijos menores, no sé si se acuerdan, cómo cantaba y cómo gritaba y se bañaba en sudor y lloraba. ¿Lo recuerdan ustedes, Aurelio? ¿Se acuerdan de ese niño? Y tú lo veías, hermano, y decías, pues este niño, ¿qué trae, no? Hermano, alababa a Dios intensamente. Imagínate en el clima de allá de la costa de Guerrero, ¿no? En el mes de junio, julio, pues ahora. Y ese niño cantando y gritando y declarando de Dios y sudando. Y ya ves que los que son de piel, los güeritos pues se ponen rojos, ¿no? Y me estaba acordando de ese niño, hermano, ahora con lo de Coacoyul y con lo de la alabanza. Y entonces yo me ponía a pensar de que sí, que nuestro corazón a veces es poco generoso con Dios. A veces es muy poco generoso con Dios en la alabanza y en la adoración. Porque Dios, dice la palabra, que nos bendice aún mucho más abundantemente de lo que pedimos, ¿verdad? Y Dios nos pide sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, y ni eso le podemos dar. Y Dios nos pide que nos acerquemos a su casa con alabanza, con adoración, y ni eso le podemos dar. Cuando Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿No te parece ingrato? ¿No te parece injusto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que combatir la injusticia. Hay que abrir nuestro corazón a Dios. Hay que dejar que el corazón sea generoso con Dios en la alabanza y en la adoración. ¿Sí? Amén. Ponte pues de pie, vamos a orar al Señor.